Bienvenidos muchachos a esta su clase Física 2 de 10º bimestre. Soy el maestro Felipe de Jesús Beltrán Burgoyne y a continuación analizaremos los siguientes temas: electricidad y magnetismo. Bien, vamos a avanzar en estos temas principalmente haciendo un énfasis en la electricidad. Bueno, todos tenemos electricidad en nuestras casas. Cuando se va la corriente eléctrica, decimos se nos fue la luz. Pero, ¿qué es la electricidad? ¿Cómo se produce? ¿De dónde proviene? Bien, aquí trataremos de explicar un poquito esto, qué es la electricidad, de dónde proviene. Bien, en la siguiente diapositiva podemos observar o leer la definición tal cual. Dice, es el fenómeno físico que surge de la existencia de la interacción de las cargas eléctricas. La electricidad proviene del griego electrón, cuyo significado es ámbar. Es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas, cuya energía es una forma de manifestación. No la podemos ver ni tocar, simplemente la forma de manifestarse. Puede manifestarse en cuestiones de fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos o químicos, entre muchos más. Dentro de la electricidad, la física la estudia en dos partes: la electrostática y la electrodinámica. La electrostática estudia las cargas que son en reposo, la electrodinámica las cargas en lo que sería en movimiento. Pero no podemos avanzar un poquito más allá sin saber la estructura interna del átomo, que es de donde podemos relacionar lo que es la electricidad. Bien. Entonces, en esta diapositiva les mostramos lo que es la estructura del átomo. En el núcleo tenemos el protón y el neutrón. El protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga negativa. Y alrededor de él giran electrones, los cuales tienen carga negativa. Bien, analizando esto, la estructura del átomo, en su parte más sencilla, cómo están estructurados, pasaremos a ver qué es la electricidad. La electricidad es una propiedad física que se manifiesta a través del rechazo o la atracción de las partes de la materia entre sí. El origen de esta propiedad se da en la presencia de los componentes de una carga, denominados electrones o protones, que es lo que hablamos en lo que fuera la estructura del átomo. Bien. ¿Cómo se genera la electricidad? En esta diapositiva te dejo un poquito lo que sería la información. Dice que la electricidad se origina por el movimiento de los electrones a través de un material conductor. Existen dos tipos de materiales: conductores y aislantes. Pero bueno, hablemos del conductor. Dice, al igual que los átomos y los imanes, las moléculas de electricidad tienen dos tipos de cargas: positivas y negativas. Cuando las cargas de signos iguales están presentes, se repelen. Cuando son de distinto signo, se atraen entre sí. Bueno, en esta diapositiva te dejo un poquito estructurar lo que serían las cargas eléctricas. ¿Sí? En esta primera parte de arriba, cargas contrarias se atraen entre sí. ¿Sí? Cargas contrarias se repelen. ¿Sí? No se pueden juntar. Bien. Ahora, vamos a hablar de la carga eléctrica desde el ámbito del átomo. Dice, las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas o repulsivas, que lo vimos en la imagen anterior. Toda materia está formada por partículas como estas llamadas átomos, que lo vimos en diapositivas, cómo estaba la estructura del átomo. Y entonces, los átomos, a través de su compuesto, por los pequeños elementos, no los perdamos de vista, ¿sí? Que son los protones, neutrones y electrones. Perdón, y sí, los electrones de carga eléctrica. Bien, esto genera algo que se llama carga eléctrica, que es la propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Bien, y su unidad de medición es el coulomb. Esto lo analizaremos un poquito más a través de la plataforma Classroom, donde vemos los ejercicios a desarrollar. Bien. ¿Pero qué genera una carga eléctrica? Una carga eléctrica genera un campo eléctrico. ¿Y qué es un campo eléctrico?
si yo tengo por aquí, si digamos que esta es una carga, esto genera a su alrededor un campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un campo eléctrico? Es una región que rodea a la carga. ¿Bien? Ahora, en la siguiente diapositiva podemos observar, si aquí simulamos que estos dos puntitos rojos son cargas positivas y estos dos puntitos azules son cargas negativas, notamos que está sombreado alrededor de cada uno de ellos. Y estas líneas son las líneas de campo que rodean a las cargas. Entonces, entre las cargas iguales de mismo signo se repelen y entre las cargas contrarias se atraen entre ellos. Esa es la función de las cargas eléctricas. Pero bien, vamos a hablar de materiales conductores y aislantes, que lo mencionamos. Bien. Un material conductor es aquel que te permite el movimiento de los electrones a través del material. Dentro de los conductores hay quienes son buenos conductores y hay quienes son no tan buenos conductores. Aquí presentamos algunos conductores que son el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el agua. Pero también el cuerpo humano es un conductor de la electricidad, ya que estamos constituidos por cierta cantidad de agua. Bueno, para protegernos un poco, para nuestra fortuna, también existen los materiales aislantes. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Aquellos que impiden, en su mayoría, el movimiento de los electrones. Ese que permite trasladar la electricidad y protegernos de ella. Aquí en la diapositiva te presento un poco de algunos materiales: la madera, el vidrio, el corcho, la cerámica, los guantes de hule. Son materiales que no te permiten el paso del movimiento de los electrones. Bien, aquí vamos a hablar sobre qué relación existe, porque el tema inicial era electricidad y magnetismo. ¿Qué relación existe entre el magnetismo y la producción de la electricidad? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este aparato en la producción? ¿Qué tiene que ver con el imán y la producción de la electricidad? Bien, vamos a presentar la siguiente diapositiva. Es la relación que existe entre el magnetismo, es generar simplemente corriente eléctrica. ¿Y cómo se genera la corriente eléctrica? Pues a través del movimiento de un imán o de un objeto que está imantado a través de los cables. ¿Qué tanta electricidad produces? ¿Qué tan rápido puedes mover? ¿O qué tan fuerte es tu imán y qué tan rápido puedes mover ese imán a través del embobinado de un cable? Bien. Y digo embobinado porque está en forma de espiral. Bien. Este objeto que aquí les presento en forma física es un dínamo. Este dínamo, al estar rotando su eje a través de estos dos polos, genera electricidad. Este genera 12 voltios con una cantidad de 6 watts. Bien, nos devolvemos a la diapositiva y su interior está aquí desarrollado. El rotor, lo que sería el embobinado, al estar girando produce electricidad. ¿Sí? Estos generadores eléctricos son utilizados básicamente, el que traigo aquí es a escala. Hay unos más grandes, en los vehículos tenemos alternadores, como su nombre lo dice, produce energía alterna. Esta es energía directa, es un dínamo. ¿Bien? Bueno, eso es lo que les quería platicar un poco sobre lo que es electricidad y su relación con el magnetismo y cómo se produce y de dónde proviene la electricidad. Bien, seguiremos en contacto por Classroom para seguir desarrollando los temas de esta sesión 7. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.